Bueno, pues bienvenidos a todos y muchas gracias de nuevo. Las jornadas de este año van a llegar a su fin y van a llegar, además, tenemos el privilegio de cerrarlas nada menos que con Pedro Moreno. Empezábamos el lunes con Alfredo Sanzol y todo el equipo del bar que se tragó a todos los españoles, y hemos tenido, como digo, el gusto de poder escuchar y aprender de un buen número de profesionales de los que hemos podido obtener todo lo que es el proceso de creación desde la idea, el proceso de creación artístico, hasta luego cómo terminamos de encajar los técnicos en él. Unas jornadas que han tenido también ese objetivo de formar todos parte del hecho artístico. Tanto creadores, artistas como técnicos formamos parte del mismo proyecto, y creo que estas jornadas nos han ayudado a poder entender mucho más esto y ver todos los aspectos que tiene consigo. Unas jornadas que tenemos que agradecer a un montón de gente. Primero al Ministerio de Educación y Formación Profesional y al SEPE. Nosotros somos Centro de Referencia Nacional para el Espectáculo en Vivo, y ellos colaboran de muchas maneras y también financieramente con nosotros. Tenemos que agradecer también al equipo de la Unidad Técnica de Audiovisuales del CEDAIM, que hace posible que todas estas jornadas queden registradas y se puedan consultar andando el tiempo dentro de la teatroteca del CEDAIM. Quiero agradecer sobre todo al equipo del Auditorio de San Marcos, del Ministerio de Cultura y Deporte, que nos acoge, que tan pendientes han estado de nosotros, y sobre todo al equipo del CTE, que al final es el que ha contactado con todos los profesionales, todos los coordinadores: Marisa, Miguel Ángel, Rosa, Juan Miguel, Carmela, Chispo. Y sobre todo quiero mandar un abrazo muy fuerte a María Dolores de la Torre, que es quien habitualmente coordina estas jornadas y que sigue estando convaleciente. Lola, te mandamos un abrazo fuerte. Y ya sin más, Marisa, si quieres. Bueno, para mí es un placer presentaros a Pedro, que casi no necesita presentación, espero que todos lo conozcáis. Y bueno, Pedro Moreno ha sido un escenógrafo, aunque su trabajo se ha centrado más en el diseño de vestuario, y pues lo ha hecho todo, en danza, en ópera, en cine. Tiene 2 Goyas, multitud de premios, Premio Nacional de Teatro, en fin, que es un lujo tenerle con nosotros. Además de todo el currículum, que sería eterno, nos llevaría las 2 horas explicar qué es lo que ha hecho, porque es inabarcable. Pero además de todo eso, a mí me gustaría presentarle como lo que considero que es más importante. Es una persona que lleva muchísimos años trabajando en teatro y todo el mundo habla bien de él. Y esto creo que es la mejor presentación que se puede hacer de alguien. Es un gran artista y además una gran persona, que esto camina de la mano, y yo creo que los mejores productos surgen de ahí. Y bueno, para nosotros, para la escuela, también fue un referente, porque cuando se abrió el Centro de Tecnología le propusimos colaborar en el primer montaje que hacíamos de teatro. Yo, en mi ingenuidad, porque yo entonces pintaba decorados, no hacía vestuario, y empecé a coordinar el área de vestuario, y en mi ingenuidad yo le llamé por teléfono, porque era lo que más me gustaba de todo lo que había visto. Le ofrecí una cantidad de dinero que todavía la recuerdo, pero que solo le llegaría para cubrir los taxis para ir y venir de Carabanchel. Era una persona que estaba en cartel en todos los teatros nacionales, en todas las compañías grandes privadas. Le ofrecí una cantidad ridícula de dinero y, no obstante, le añadí que tendría que venir cuando yo le dijera. Él, ante tal oferta, que él estaba en otras tarifas, vamos, es que no os quiero ni contar. Él pagó con su dinero a un ayudante para que fuera cuando yo dijera. Él vino todas las veces que pudo, y la verdad que aprendimos mucho de él. Además, consiguió que nos fuéramos todos los alumnos, porque entonces teníamos una máquina de coser que habíamos comprado, una portátil que yo llevé de mi casa, y con esto empezábamos el área de vestuario, y él consiguió llevarnos a un taller profesional de Ana Lacoma, una gran profesional de la confección de la costura, a la que invadimos el taller en turnos de mañana y tarde, no le dejamos más que el tiempo para dormir.
Y además yo quería ir de prácticas a aprender a teñir, y esto también le ocupaba el fin de semana. Así que ella supongo que estuvo muy contenta el día que estrenamos y desaparecimos de su vida. Y bueno, y luego Pedro nos propuso colaborar en otras compañías cuando empezaba Lima, que colaboramos haciendo cosas así donde no había presupuesto. En fin, y además nos ofrecía también su biblioteca que usábamos. O sea que como no había ni una sola publicación de cosas de vestuario en aquel momento que tú pudieras conseguir en Madrid, ibas allí para informarte, entonces te regalaba postales, cosas de diseños, siempre nos regalaba cosas, nos prestaba libros, y esto para nosotros, pues en fin, yo tengo un recuerdo maravilloso de aquellos años, y luego él, todos los contactos que he tenido con él siempre han sido muy buenos, así que espero que lo disfrutéis. Lo más importante, San Pedro se ha jubilado y de repente a mí me encanta veros, ver este aula absolutamente petada de gente, que yo pensaba que ibais a ser muchos menos, pero me asombra y me llena de alegría ver que hay tanta gente tan loca como para dedicarse a una profesión en la que normalmente esto es parecido a ingresar en una secta. En las sectas se ingresa por fe. Aquí no, aquí se ingresa por una cosa tan rara y tan absurda como afición y como vocación. Me encanta ver que hay tantos locos, que hay tanta gente que tiene confianza en que este mundo les va a funcionar, y seguramente os funcionará. Y yo os quiero contar un poco, aparte de mi trayectoria que está ahí y que es el pasado, a mí me encanta, y siempre le digo a la gente de vuestra generación, a los jóvenes, les digo que esta es una época muy dura, muy difícil, pero que es una gran suerte vivir una época de crisis, es una época de cambio, una época en la que hay una novela de Marguerite Yourcenar que se llama Las Memorias de Adriano, y empieza con una frase maravillosa que dice: en un tiempo en el que todos los dioses antiguos han muerto y los nuevos no han nacido todavía, todo es posible. Entonces, eso es algo que hay que tener muy claro. O sea, tenéis infinidad de posibilidades. Vuestra primera obligación es mirar, aprender a mirar qué pasa, qué hay, cómo es la calle. O sea, yo cuando daba clase de figurinismo, que yo llamo diseño de vestuario. El figurinismo o el vestuarismo son palabras que no definen la profesión. Esta profesión es diseñar vestuario, escenografía, luces, diseño, porque luego eso es lo que se cotiza realmente, por eso te pagan por diseñar, no te pagan por hacer un dibujito, no, te pagan por diseñar, y eso luego requiere muchas más cosas. Requiere no hacer un dibujo, requiere ver cómo es ese personaje, ver en qué tejido, de qué forma hay que usarlo para que sea más cómodo para el actor, en cualquier caso. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que hago más a menudo con los alumnos es decir, dejaros de libros y dejaros de revistas y nada de moda y nada de esto. Vuestra obligación es contar lo que pasa. Y las cosas le pasan a la gente. Entonces se sale a la calle con un cuadernito, con el móvil, que ahora todos tenemos el móvil para hacer fotos, y hacemos fotos de los elementos que nos gustan. O sea, podemos ver gente que trabaja en un bar, o la gente que limpia la calle, o la gente que va a una boda, o la gente que entra o que sale de la ópera, o la gente que sale del metro, en distintas épocas del año. Fotografiar eso, esa es la realidad. Nosotros no podemos contar la realidad tal cual, porque eso es el realismo, digamos, fotográfico extremo. Nosotros, por lo general, tenemos que tener en cuenta una cosa, que es el tiempo. El tiempo que tenemos nosotros para contar una historia suele ser, en cine, 1 hora y media.
En un documental a veces son 30 minutos. Y en una obra de teatro a veces 2 horas. Y no tenemos más. Entonces tenemos que alambicar un poco y reducir toda esa información que tenemos para que sea útil. Luego, yo insisto siempre en ver cómo va la gente calzada, cómo va vestida. Buscar las causas de por qué la gente un día se pone una cosa de cuadros o una cosa de roja o amarilla para llamar la atención. Esos son, de algún modo, estados de ánimo. Todos nosotros, en un momento, si os hago salir y os pregunto por qué os habéis vestido hoy así, seguramente me sabréis responder. Hay que buscar el motivo, porque no es lo primero que he encontrado. O sea, hay un día que me apetece coger una bufanda, un día que me apetece coger un jersey, una cosa de ese tipo, y eso es lo que vamos a hacer. Y nosotros tenemos que hacer los personajes, y a los personajes les pasa como a nosotros cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra obligación. Y tenemos que llegar hasta el fondo. Y a veces lo que hace un personaje no es cómo va vestido, sino a lo mejor al personaje lo que le define es que lleva un parche en un ojo, o que es ciego, o que es cojo, o que de repente lleva un brazo vendado, y a veces a lo mejor la intriga del personaje es por qué se ha roto ese brazo, o por qué lleva un dedo con sangre. Ese tipo de cosas también pertenecen al vestuario, que el vestuario no se acaba aquí. El vestuario luego continúa con el maquillaje, con la peluquería, con todo este tipo de cosas, porque es digamos, la guinda del pastel, ¿no? Entonces yo os quería hablar un poco de cómo llegar a los personajes. ¿Cómo se hace un personaje? Aparte de lo que os acabo de contar, de ver la calle, de ser un cronista de la calle. O sea, nosotros, nuestro trabajo no es solamente contar lo que vemos, sino interpretarlo. Tenemos que ser capaces de sacarle, o sea, no somos un espectador normal que se sienta en una butaca y ve una película. Tenemos que saber que detrás de cuando vuela Superman, detrás lo que hay es una pantalla croma verde a la que luego se le añade el cielo y el paisaje. Entonces, nosotros tenemos que perder esa inocencia del espectador para ser actores de algún modo también. O sea, cuando sale un personaje vestido en el escenario, nosotros de algún modo le hemos puesto en ese personaje. Hemos hecho que acepte nuestro trabajo y nuestro trabajo forma parte del suyo. Es importantísimo tener muy en cuenta. Tener muy en cuenta lo que es un actor. O sea, un actor es el que defiende un personaje. Es el que tiene que aprender un texto, que tiene que interpretarlo, tiene que defenderlo y sobre todo tiene que convencer. Tiene que hacer que lloremos, que nos riamos, o que simplemente no nos llegue y a lo mejor pateamos y le tiramos algo, que también ocurría a veces, ¿no? Esta es una profesión muy apasionante, es una profesión que no se acaba nunca. En esta profesión no hay títulos. En Hollywood, el actor, por lo general, vale lo que ha recaudado en su última película. En esta profesión se nos está continuamente juzgando, continuamente evaluando. Y el éxito, el hacerlo bien, es lo que se supone que tenemos que hacer. A mí es una cosa que me decía Pilar, que me sorprendía mucho en ese momento, ¿no? Dice, no, bien, lo tuyo es que lo normal es que lo hagas bien. Si lo haces mal, eso ya no es normal, eso ya merece castigo de algún modo. El castigo es que no te llamen, que de repente no les guste. Porque de repente, aunque tengas 10 éxitos seguidos, haces una cosa mal y tú eres el que hizo la cosa mal. Las cosas mal, hay que tener mucho cuidado con ellas. Pueden ocurrir y ocurren continuamente. Ocurren en el mundo de los actores, por ejemplo, que de pronto hay alguien que es el mejor, que es el más premiado y tal, y de repente a la temporada siguiente no le llama, no hace nada porque ha salido otro que sigue haciendo de otra manera, pero lo que él hacía antes bien. En fin, es un mundo muy complicado al que hay que estar continuamente en guardia y sobre todo que hay que estar continuamente aprendiendo y sabiendo que hay que conquistar día a día. Y se conquista día a día con trabajo. Con trabajo. Hay que documentarse muchísimo. Hay que ver muchísimo la calle. Tenemos que ir con un cuadernito colgado al cuello y tomar nota de todo lo que vemos que nos interesa. O sea, que de repente vemos en el metro, en cualquier parte, alguien que lleva una gafa, un guante, una historia, eso hay que anotarlo porque siempre lo podremos aplicar en algún momento.
es muy interesante, es muy trabajoso, pero hay que, lo más importante es empezar a hacerse cargo de lo que son los personajes, leerlos, estudiárselos y luego reinventártelos. Hay que leer muy bien, hay que leer muchas veces, hay que ver luego cómo leen los actores sus personajes, cómo los interpretan, y a partir de ahí empezar a preguntar mucho a la gente. O sea, nuestro trabajo es un trabajo de, por supuesto, nuestra imaginación. Pero en un momento dado, cuando tienes que proponerle un traje a un actor, tienes que preguntarle, ¿tú cómo te ves? Y saber defender tu trabajo. Porque muchas veces que sale alguien que te dice, no, a mí es que el verde no me va. Y dices, no, a ti no, pero al personaje sí. El personaje es su color favorito y le tienes que convencer. Y a veces lo consigues y a veces no lo consigues. Y cuando no lo consigues, te adaptas a lo que quiere el actor, porque el actor es el que defiende el personaje. A mí me ha tocado una vez salir al escenario a ponerle un sombrero a un actor que se lo quitaba al entrar en escena. Entonces yo salía en mitad de la función y se lo puse. Es una cosa tremenda que no se debe hacer, casi nunca te censuran. Pero a mí me parecía que era necesario para entender cómo era ese personaje. Y luego ya se lo puso todas las representaciones porque le aplaudieron, claro. Y porque el problema es que un actor o una actriz se quitan algo que les quita la luz del escenario porque no se les ve la cara. Pero claro, en todo esto hay un montón de situaciones que traspasan por completo el mundo del espectáculo. Es muy amplio, no solamente es el teatro, es el cine, es el ballet. Ahora mismo hay las series que son parte de lo mismo, o sea, es teatro y cine, y todo a la vez todos los medios han cambiado. Cada vez que cambia un medio de expresión, siempre se dice que el anterior ha caducado y que ya no se va a ver más. En un momento dado el teatro había desaparecido. Desapareció cuando empezó la radio, desapareció cuando empieza la televisión, y por suerte sigue funcionando. El teatro, la televisión, el cine, las series, y ahora mismo todos tenemos una cámara en la mano con el móvil. Y podemos abusar, pero el trabajo más importante, por muchas imágenes que se tienen, es seleccionar, ver realmente cuáles son útiles y cuáles no. Entonces hay que hacer carpetas, hay que estar continuamente, y hay que estar continuamente documentándose de todo. Yo he pasado, yo creo que muchísimas horas en la Biblioteca Nacional buscando cosas, buscando personajes, me he encontrado maravillas, y ahora lo que he hecho ha sido donar pues prácticamente casi toda la colección que tenía en casa, 2.500 dibujos, se los he donado a la Biblioteca Nacional para que la gente los pueda usar, para que los que vengan detrás en un momento no quieran saber cómo era el teatro de la última época del siglo XX y me encuentren a mí y a otros muchos maravillosos, como eran Vitín Cortezo y Miguel Narros y Paco Nieva y montones de gente más. Maravilloso, casi todo está ahí en la biblioteca, hay que usarla. Y por suerte ahora muchas cosas en la biblioteca se pueden usar desde el ordenador, tenéis la enorme suerte de tenerlo ahí. Una faceta importantísima en todo mi trabajo ha sido el ballet. A mí el ballet, bueno, yo vengo yo antes de empezar a hacer teatro y hacer nada de esto, yo trabajé muchos años en la moda. No es un trabajo desdeñable en absoluto. Yo en la moda aprendí lo que era la coordinación de colores, de volúmenes, y me di cuenta que la moda era una cosa muy importante, muy interesante, pero lo que me interesaba de la moda realmente eran los desfiles, que era el teatro. Igual que cuando era pequeño, lo que más me interesó de todo lo que aquel mundo de la religión ficticia y de todo lo que había en aquella época eran las misas, porque las misas eran teatro. En las mesas había luces, había incienso, había gente que se movía, había gente que cantaba, era teatro. En el fondo, los teatros griegos, en su origen, eran espacios para representaciones religiosas.
O sea, el teatro es un poco, yo recuerdo, es una anécdota que sale de todo, pero que es muy graciosa, de un actor que trajo a su madre a ver una zarzuela en la que él participaba. Su madre venía del pueblo, cuando entró el espectáculo estaba empezando, lleno de luces, y cuando la madre pasó por el patio de butacas se agachó y se guanteguó, porque le pareció que estaba en misa. Luis Morris. Entonces, quiero decir, todo eso es muy interesante y tiene un punto. El teatro siempre tiene un punto de algo, tiene un punto de religioso. Nos está transmitiendo en suma emociones. Igual que nos transmiten en las misas, nos cuentan una historia que es la pasión, la muerte, algún pasaje evangélico o algún pasaje de la Biblia. Y aquí nosotros lo que estamos haciendo es contar lo que les pasa a la gente común, no lo que les pasa a los dioses, que también, pero a la gente común. Entonces, os hablaba, antes estaba hablando del ballet, y os decía que el ballet, en la época que yo trabajé en la moda, era muy interesante porque era como hacer propuestas para seres más o menos como inexistentes. Las maniquíes eran unos personajes que prácticamente no tenían alma, de lo que tenían eran unos cuerpos espectaculares, tenían las piernas larguísimas, los brazos larguísimos, pesaban 30 kilos menos de lo normal, entonces todo les caía estupendo y encima andaban y nunca hablaban. Entonces, como espectáculo, como propuesta interesante, pero era como hacerlo para quién, para qué. En el teatro, en cambio, o en el ballet, en el espectáculo, a la gente le pasan cosas. Y lo que les pones no es una propuesta plástica para que seduzca, sino que algo que te ayude a contar la historia de ese personaje. Y a lo mejor el personaje tiene que venir andrajoso, lleno de sangre, arrastrándose con un traje deshecho. Pues eso es. En cambio, en la moda todo es nuevo, excelente y maravilloso, y tiene que ser todo como para que echen a volar. En el ballet, en cambio, para mí tenía una de las características que tenía la moda, y es que la mejor pasarela del mundo es un escenario con bailarines que son jóvenes, guapos, artistas, y que encima son los que te lucen los trajes como nadie. Nadie saca el partido a un traje como un ballet, como en un ballet. Entonces, para mí ha sido una de las mejores satisfacciones, sobre todo a nivel egoísta, porque es donde mi trabajo se ha visto como más espectacular, de algún modo más valorado, ¿no? También es muy difícil, porque también hay que tener en cuenta lo que te dicen siempre los coreógrafos, los serios. Te dicen, vamos a ver, a mí me dijo María de Ávila, mis bailarines, las chicas no pueden tener mucho pecho, pues las hago operar. La gente tiene unos regímenes estrictos y no puede pesar más de un cierto peso. Entonces, como hacen barra todos los días, se privan de muchas cosas, tienen una vida muy difícil y muy corta. Decía, esto tiene fecha de caducidad como los yogures. En un momento dado ya no se puede bailar, hay que dedicarse a hacer otras cosas. Pero mientras se baila, lo importante es el cuerpo. Tú no puedes hacer un traje en el que el cuerpo no se vea. Si el cuerpo está tapado, en el trabajo del bailarín queda solamente pies, brazos y cabeza. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible que ver el cuerpo, ver los movimientos de cintura, de cadera, entonces hay que verlo. Hay que verlo porque es lo que realmente se está trabajando y cuesta todo el esfuerzo que cuesta. Entonces, si lo cubres, tiene que ser de una manera que las telas vuelen, que dejen en evidencia el movimiento, que acompañen al movimiento. Yo recuerdo que tuve grandes problemas al principio con el ministerio, cuando empecé a hacer cosas para el Ballet Nacional. Entonces yo exigía hacerlo con telas que tuvieran una composición natural, por una razón muy simple. El baile, el movimiento, genera electricidad. Entonces la electricidad pega los tejidos acrílicos, los pega a la piel. Entonces una persona que pega una patada a un traje y el traje no se mueve porque la tela está pegada a la pierna. Entonces si usas seda natural, o usas algodón, o usas viscosa, o usas alguna tela de estas que son naturales, te acompañan al movimiento. Entonces ellos me pensaban que era un lujo. Digo, no es un lujo, es una necesidad. Y yo un día tuve que defender aquí la que decía, vamos, si se gasta todos los años
X dinero, no sé cuál, y me importa, en comprar tanques, aviones y armas que no se van a usar, algo que nos representa, que va por todo el mundo, que es el baile nacional, que lleva a nuestra gente, a nuestros bailarines, a nuestros artistas, el que pueda pagar una patada a una tela y que suba donde tiene que subir, no me parece ningún lujo, es una necesidad. Es una historia necesaria, no es un lujo, es necesario. Entonces llegó un momento en que venía a una inspección a ver los trajes y me lo hacía definir, porque había que ver como si el presupuesto se ajustaba y tal. Y un momento dado me harté y me dije, ¿esto qué es? Es seda, ¿pero qué es seda? Digo, es seda sobrenatural. Claro, parecía que era algo que me decía, a ver, esta gente que tiene una persona que es un economista y que no puede valorar una cosa que es una obra artística y me está contando, pues lo voy a contestar yo con de repente una greguería de pronto, ¿no? Y bueno, perdón, a lo largo de todo esto que yo estoy contando, como tampoco tenemos demasiado tiempo, yo quiero que me interrumpáis cuando parezca bien y me preguntáis sobre la marcha cosas, porque hay muchísimo. Pero quiero que no os quedéis con nada en el tintero y si os queréis algo, que os queréis alguna aclaración sobre algo, me lo hagáis sobre la marcha, ¿eh? O sea, por supuesto, si queréis al final lo podéis hacer, porque podéis hacerlo en el medio, en cualquier momento, porque se trata de un diálogo, ¿eh? Yo no he venido a dar aquí un sermón, sino quiero contaros más o menos cómo trabajo, cómo veo yo el mundo en el que he trabajado hasta ahora y sobre todo me interesa mucho también cómo lo veis vosotros. ¿Eh? Bueno, viendo los trajes no conocía de la trayectoria de Moreno, la fidelidad desde que me incorporé en el CTE. Viendo los trajes ya me ha enamorado su trabajo. No tengo los audífonos. Segunda pregunta, ¿necesitas ayudantes? ¿Qué te dice? Tercera pregunta, ¿cómo nos recomendarías una vez que acabemos nuestra formación incorporarnos al mercado laboral, digamos, en este sector? Los mercados laborales, me estás preguntando algo que para mí es una incógnita. Quiero decir, el mercado laboral, vamos a ver, es que no tengo más remedio que hacer historia. En esta profesión, nuestra profesión se considera a nivel social un lujo. Nosotros no vendemos cosas sólidas, nosotros vendemos emociones. Entonces, no vendemos cuarto y mitad de emoción. Nosotros hacemos un ballet, hacemos una obra de teatro, hacemos una película, hacemos algo, una ópera, y la gente se sienta en una butaca, ve, oye, escucha y se va con una impresión a casa. Entonces, en tiempos como estos, a lo largo de la historia siempre ha habido crisis, siempre ha habido escaseces, siempre ha habido de todo. Entonces, nuestra profesión, en los años, os hablo de los años 40, 50, los años del franquismo, muchas compañías, no todas, pero muchas compañías se contrataban a los actores si tenían baúl. El baúl, o sea, los actores tenían que tener en su casa en un baúl famoso, por ejemplo, si algún día veis a cualquiera de los Gutiérrez Cava, alguna de estas que vienen de estas dinastías de tiempo, en su casa siempre había baúles en los pasillos. O sea, el que tenía el traje del Tenorio se contrataba y el que no, no se contrataba. De pronto tú tenías que tener un frac, un traje de etiqueta, un traje de noche de las señoras, un traje más o menos de pobre de la calle y tal, y con eso se iba y se hacían funciones en todas partes. El teatro muchas veces se hacía en una esquina, con una manta detrás, una pequeña cajita como las cajas de fruta, en la que alguien se subía, se pintaba un poco la cara y contaba una historia. Entonces, esta es una profesión muy rara, muy cambiante, muy difícil, en la que desde luego hay que creer. Y tienes que tener muy claro lo que quieres contar y contarlo. Lo puedes contar, lo puedes contar en una esquina, lo puedes contar en el metro haciendo que se calle alguien con una guitarra, lo puedes contar en cualquier sitio. Nosotros vivimos de contar historias. A veces podemos contarlas a través de otras personas, ¿no? Los actores, los bailarines, tal. Y otras veces también lo podemos contar nosotros. Eso casi siempre les toca a los actores. Nosotros les tenemos que ayudar. Nosotros somos los que les tenemos que poner la manta, o la pajarita, o la flor en el pelo, o la peineta, o pintarle la cara, de poner una máscara.
Eso también es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, antes había compañías que eran como un negocio familiar. Entonces hacían representaciones en Madrid y de repente luego hacían por todas las provincias, incluso por los pueblos, en las ferias, en las fiestas. Éramos un objeto, digamos, transportable casi siempre de lujo, que por lo general nos llamaban para hacer reír, a veces para hacer llorar. Yo recuerdo una función que di en una feria, en una carpa, en un pueblo, entonces una feria de ganado, en la que la función se llamaba La Manta del Caballo. Entonces la Manta del Caballo era un padre que le dice a su hijo, estos eran actores de estos que iban en una furgoneta y llevaban todo, llevaban la carpa, llevaban todo, las sillas las ponía la gente que venía de su casa con la silla. Entonces el trama era, el padre le cuenta al hijo que van a tener que llevar al abuelo al asilo porque está muy mayor y que ya que no puede con él y que necesita que le atiendan y no se puede y tal. Pero, entonces le dice que le traiga la manta del caballo para meter al abuelo en el carro y llevarle al asilo. Entonces el hijo viene y le trae la manta del caballo. Entonces cuando el padre coge la manta dice, media manta. Y dice el hijo, es que la otra media la tengo preparada para cuando vayas tú. Entonces, eso era, quiero decirte, la gente se rompía a llorar. Por lo general eran risas, pero también había eso. Era así de simple. Entonces, los futuros profesionales son siempre muy raros, muy difíciles, y que en una gran parte dependen del talento que tú tengas, otra parte de saberte vender, que es importantísimo. Hay veces yo conozco mucha gente con mucho talento que no se han sabido vender y no han sido capaces de demostrar lo que saben. Y eso es una historia que también que es muy difícil y que de luego eso no se enseña en ninguna escuela. Eso es una cuestión también de carácter personal en muchos casos, ¿no? Y luego la suerte, que la suerte es fundamental, fundamental. Es como el 40% del éxito, la suerte. Entonces, me encantaría poderte dar otra respuesta, pero es que no la tengo. Y con lo que viene ahora, menos aún. Que es decir, nosotros tenemos siempre que saber lo que somos capaces de hacer y ofrecerlo. Pero ofrecerlo. A tu casa no va a venir nadie a llamar a ver qué sabes hacer. O sea, yo cuando empecé a trabajar en la moda, yo venía de trabajar en un colegio de primera enseñanza de protección de menores. Y un día vi un desfile y me encantó y yo quería hacer eso, quería trabajar ahí. Entonces fui un montón de veces con dibujitos y no me hacían ni puñetero caso. Y un día, a la cuarta vez, dejé de llamar por teléfono, me planté en la entrada de la casa que me interesaba y entonces cuando salieron la gente, digamos los dueños y tal, les abordé. Entonces, de algún modo dije, vamos a quitarnos a este pesado de encima y era bueno, pues que venga y que lleve cafés. Y entré a llevar cafés. Y al mes ya no llevaba cafés, ya estaba trabajando de asistente, dibujando. Entonces, ese tipo hay que perseguirlas siempre. Nunca os vengáis abajo ni penséis que siempre hay otra oportunidad posible. Entonces, ¿a ti cómo te gusta el café? ¿A mí? Yo que es una broma, digo que como te llaman para llevar Café. Te ves como te gusta que hay que seguir la estela. Claro, es que bueno, todo eso luego eso se aprende con mucho tiempo. Que esta es una profesión, ya os decía al principio que esta es una profesión que no se acaba nunca. Que los éxitos son coyunturales. Que como es una historia visual y auditiva y tal, que se olvida, porque hay muchas más. Y siempre hay cosas que sustituyen. Siempre hay alguien que hace una cosa más bonita y más ágil o más, no sé, está cambiando continuamente. Pasa lo mismo con la moda, o sea, la época que yo hacía moda ahora mismo lo ves y parece como del Mioceno. Porque ahora, claro, en esa época, en los años que yo trabajaba en eso, que eran los 60 y los 70 y tal, las niñas se vestían un poco como las madres. Ahora, no, nadie. Y luego hay otra cosa muy curiosa respecto a esto, y es que esta historia de los estilos, que siempre nosotros nos sacamos la cabeza por los estilos y las épocas. Entonces, hay que darse cuenta que en cada época, por ejemplo, vamos a hacer los años 30, ¿vale?
Pero es que en los años 30 vive gente que son jóvenes en los 30, pero también vive con sus padres que no eran jóvenes en los 30, que eran de los 20, y las abuelas eran de los 10. Con lo cual todas esas épocas tienen que convivir. O sea, no todo el mundo va de los 30, ni todo el mundo va de los 70. Pues ahora como estamos con esa historia de los trending topic y todo ese tipo de historias, ten en cuenta que esto dura 2 minutos. Al minuto siguiente ya hay otra cosa diferente que ha cambiado. Entonces, ahora que hay toda esa sobrecarga de información, lo que hay que hacer es centrarnos en lo que necesitamos, en lo que sigo insistiendo, el estudio del personaje. Este personaje, ¿de dónde viene? Yo recuerdo una película que teníamos, el diálogo para llegar al personaje era un señor que viene de viaje. ¿Cómo viene? Hay que saber el señor cómo ha venido. Ha venido en autobús, ha venido en tren, ha venido a pie. ¿Cómo ha venido? Si ha venido a pie, ¿qué traía? Traía botas, traía zapatos, venía descalzo. Todo ese tipo de cosas. Trae maleta, trae mochila. Eso lo tenemos que saber para poder hacer el personaje. Todo lo que condiciona, no solamente este señor que se llama Pepito y trabaja de dependiente, no, este señor donde vive. Luego hay muchos detalles que no están en la función y nosotros hacemos un subtexto. Yo en cada cosa que he hecho tengo, aparte del guión que te lees, el guión luego apuntas eso que es el subtexto que te sirve a ti. Que no hay en ningún momento pone que esta señora tenga que ir con una diadema en la cabeza, pero a ti se te ocurre que eso puede mejorar el personaje. Y entonces todo este tipo de cosas son fundamentales. No sé si estoy aburriendo porque... Mira estos. En suma, lo de la historia del futuro profesional es difícil, es complicada, y yo en muchos casos termino a la gente cuando veo que el panorama que está cerrado, el mundo es muy grande. Ya ha habido mucha gente que les ha dicho, iros a Italia, iros a esta escuela, o iros a Francia a tal sitio, o iros a Inglaterra. Pues claro, y mucha gente se ha ido y están allí, y alguno al que le apetece vuelve y al que no se queda. Quiero decir, el mundo es muy grande, no nos limitemos a nuestro pequeño espacio, ni a Madrid, ni a Segovia, ni a nada. Volemos, que nuestro trabajo es de volar. Y a mí lo que me apetece es daros alas, y que tengáis alas y que os comáis el mundo, que está ahí y que de verdad que se puede. Porque esto pasará, y cuando esto pase seguirá cambiando. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando hay una anécdota que contaba una mujer que contaba Marlene Dietrich en su memoria, que era una diosa del celuloide en su momento, y llega la guerra, y entonces ella, como era alemana, pues ella, como en lugar de irse con su gente, pues se dedicó a hacer galas con los soldados norteamericanos, a los aliados, ¿no? Y cuando acaba la guerra, resulta que han pasado 5 años y ya hay otras. Entonces ella deja de ser la diva que era en los años 30, y de repente ya le ofrecen papeles de madre, le ofrecen papeles de eximia actriz. Ya no es lo que era, se ha perdido todo esa búsqueda, esa preferencia permanente que había por ella, ya no existe. Y se tiene que dedicar a cantar en los casinos y sitios por ahí. Y el tiempo cambia, lo que un día es fantástico, al día siguiente puede estar absolutamente obsoleto, porque ya hay alguien que hace lo que tú hacías. No es que lo haga mejor, lo hace de otra manera, es otra persona, ¿no? Y en esta profesión nuestra pasa lo mismo. Por eso yo digo muchas veces que cuando nunca somos nadie todo el tiempo. Ha habido veces que ya llevaba mucho tiempo trabajando no sé, yo ya tenía un nombre de algún modo, pero si yo veía que había alguien que me interesaba, que sabía más que yo me ponía de ayudante con él, porque yo lo que quería era aprender más. Y es lo que hay que hacer, o sea, no, los rangos y las jerarquías y los egos, cuidado con ellos. O sea, el ego no sirve para absolutamente nada. O sea, hay que aprender siempre de todos. Y aunque pagues, a mí ha habido veces que me ha costado dinero hacer una función, porque quería hacerla. Porque una vez me ocurrió
en Euskadi, con un grupo que se llama Orain, que nos ofrecieron hacer divinas palabras, no tenían nada. Nos fuimos a San Sebastián, nos ofrecían su casa para vivir. Entonces, no había nada. O sea, yo me iba, por ejemplo, a Puerto de Pasajes a coger lonas viejas de los barcos, a comprar colchonetas viejas del rastro, que eran fantásticas, porque resultaron ser de lino natural, las colchonetas de los soldados. Entonces, después de coger todo eso, encontré unas modistas en un pueblo y me hicieron todo el vestuario de divinas palabras, un decorado fantástico, todo con lonas, con cosas, y nos costó dinero, pero al final hicimos un espectáculo que nos apetecía. Y bueno, pues ese tipo de cosas. Y luego, aparte de eso, los trabajos que no te pagan, que los hay. O sea, yo creo que hay montones, yo creo que, no digo que la mitad, pero una buena parte de mi carrera ha sido gratis. Una porque lo he hecho yo, porque no tenía dinero, y otra porque no me han pagado. Ocurre. Bueno, pues todo eso que hay que contar. Y luego otra cosa que yo siempre le digo a la gente cuando empiezan: por favor, buscaros un agujero donde vivir, que sea vuestro, donde podéis pasar hambre tranquilamente mojando pan en aceite. Pero que sea un rinconcito debajo de una escalera, pero un sitio donde que no tengas que pedir algún favor a nadie. Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna historia, alguna duda, alguna...? A ver. No. Si no levanto más la voz, si se me oye... Sí, levántame la voz porque no tengo audífonos hoy y ya a estas edades estoy un poco sordo. A ver. Ha mencionado que si le gustaba el trabajo de otro autor, Sí. se ponía de ayudante o seguía aprendiendo. Claro, usted es un hombre que es muy admirado en nuestro oficio. Mi duda es, ahora, a día de hoy o al principio de su carrera, ¿a quién admiraba usted? ¿A quién admiraba? Sí. Pues mira, a toda la gente que me precedieron, que eran gente estupenda. Vamos a ver, en la vida hay una historia, casi siempre por imperativos vitales, los hijos matan a los padres de algún modo y pretenden que ellos sean de otra manera y hacerlo ser mejores. Y son una alternativa y están en su derecho. Entonces, en esta profesión hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso también hay que hacerlo, pero hay que hacerlo superándolas. O sea, yo creo que a mí me maten todos los que empiezan haciéndolo mejor. Y yo me rendiré, me quitaré el sombrero y les diré que ole. Y que esa es mi obligación, pero la de ellos es superarme a mí, que se puede. Y además que ocurre siempre, porque yo llego a un momento en que mi percepción de lo que yo veo es muy diferente de la que tenéis vosotros. O sea, yo ahora mismo hay cosas de lo que me está ocurriendo ahora que no sería capaz de hacerlas tan bien como las haríais vosotros, que sois las que lo veis y sobre todo estáis en grupos de edad, a nivel social, a nivel de familiar, a nivel de como sociedad, como entes, estáis mucho más cerca que yo y lo haréis de otra manera, lo haréis mejor y es lo que os toca. Y es lo que hay que hacer. Yo en esa época admiraba, pues mira, admiraba, por ejemplo, una cosa que nunca se me ha pasado y no, ahora lo tocaré, es lo de la atemporalidad. Hace no mucho tiempo hubo aquí un personaje que pasó prácticamente desapercibido, que era, no sé, habéis oído hablar del movimiento de la Bauhaus. Bueno, pues el movimiento de la Bauhaus fue un movimiento absolutamente rompedor en su momento, en una época de ruptura, una época muy interesante. Entonces aquí hubo una señora que se llamaba Moidele Wickel, que era una de las fundadoras del mundo de la Bauhaus y era una diseñadora de vestuario. Entonces, aquí hizo una ópera en el Teatro Real, hizo una función en el Centro Dramático Nacional, hizo un montón de cosas y era interesantísima verla trabajar. Esta era una mujer que iba a las tiendas a buscar las telas. Esta no pedía un muestrario que me lo traiga, que me den, esta foto de internet que me la busquen. No, hay que ir a los sitios, hay que buscar las telas, hay que dibujar. Y si puedes, eso yo lo aprendí en la moda y me ha servido muchísimo,
que ninguno de mis trabajos hubiera sido posible si yo no hubiera sabido dibujar los patrones. O sea, yo cuando llegas con un dibujo muy bonito, y llegas al taller y dices, quiero esto en este color y en esta tela, y me dicen, ¿y cómo lo quieres? Entonces, o lo explicas o lo dibujas. Porque si no lo explicas y lo dibujas, el que lo ve, el que lo va a hacer, hará lo que crea, lo que interprete. Y si lo que interpreta no es lo que tú querías, luego no te puedes quejar, porque te dirá, haberlo dicho. Claro, todo ese tipo de cosas son importantes. Para mí, muchas veces, me ha sido mucho más útil el dibujo de trabajo, el de desde donde tienes que poner una pinza, donde tienes que hacer una, que el dibujito de figurines. Eso que veis ahí son figurines, pero detrás de eso están los dibujos de trabajo, que es lo que tienes que entregar en el taller. Y sin eso, lo otro no funciona. Yo, entre mis preferentes siempre estaban, cómo no, Vitín Cortés, al que llegué a conocer, tuve suerte, llegó a conocer muy al principio, cuando estaba empezando, y era muy gracioso porque me pedía, tráeme dibujo. Le traía dibujos y me miraba así y me decía, tienes todavía mucho pelo de la dehesa. Pelo de la dehesa. Pelo de la dehesa, que era una expresión en aquella época para decir que eras de pueblo. Y él, que era un aristócrata, a él le parecía, no era un insulto, era como una reconvención diciendo, te queda mucho. Y es verdad, y todavía me he ido quedándome muchísimo todavía. Entonces, Vitín para mí era un genio, porque era un personaje que, aparte de todo, hacía escenografías también, y luego era un tipo, bueno, pues claro, él se había formado, porque la familia lo mandó fuera de España, porque aquí era un tipo que escandalizaba mucho, y lo mandaron a París, a Alemania, por ahí, y entonces ahí él se formó. Porque claro, no hay nada como ver lo que pasa en otros sitios para entender, o sea, ver lo de aquí, verlo desde lejos. No hay nada como eso para aprender realmente, ¿no? Y luego él vino aquí, claro, él ya había visto todo el teatro francés, había visto todo el teatro alemán, había conocido a la gente más interesante de esa época, que eran muy interesantes. Y claro, luego aquí era un tipo que hacía cosas que no hacía nadie. Y aparte, luego era una persona de una de esas lenguas muy terrible, pero que nunca mentía. Lo que decía siempre la verdad, aunque fuera molesto. Y de hecho le negaban la entrada en muchos sitios porque decía, la marquesa está borracha, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Y luego, por ejemplo, Miguel Narros, que era otro tipo absolutamente maravilloso, que aparte de todo, era un hombre de teatro, era un personaje que dirigía, un personaje que hacía los figurines, que hacía el decorado. Había habido gente maravillosa. Y a Francisco Nieva, tuve la suerte de trabajar y yo siempre había admirado todo su trabajo porque daba una visión de una España difícil de ver, una España subterránea, una España muy literaria, una España que entraba muy dentro de ese mundo que no era para nada de castañuelas ni nada de eso, que era un mundo pues, subterráneo, era un mundo de lo que había debajo, todo ese mundo de las pinturas negras de Goya, de las cosas de Solana, de un poco de lo que luego pillaron todos, Buñuel, Lorca, todos, ¿no? Era muy interesante, era muy interesante. Y a mí me interesó hacer con él el Pelo de Tormenta, porque era mi opción de interpretar ese mundo de una persona que además era un excelente figurinista. Y yo tenía mucho miedo de su opinión. Y no, luego la opinión fue buena, pero para mí era un reto, ¿no? Y claro, hacer todo ese tipo de cosas, claro, en su momento dice, bueno, tienes que hacer Pelo de Tormenta, tienes que hacer esa gente que vive como en una especie de subsuelo, es un mundo que es paralelo al otro, ¿no? Y de repente los dos mundos interactúan. Como en otra cosa también, por ejemplo, en La Loca de Chillot, que era una obra que yo hice una vez, que me dieron también que he tenido mucha suerte, me dieron la oportunidad de reinterpretar el montaje que había hecho Víctor Cortezo de la primera vez que se me hizo esa función en Madrid. Y me dio la opción de hacerlo otra vez. Pero claro, yo no podía copiar lo que hizo Vitín. Yo tenía que reinterpretar. Y fue un trabajo maravilloso, maravilloso. Porque claro, además, esos personajes en los que hay que contar con quién los representa.
¿Quién lo representaba? Pues Amparo Ribelles no era Amelia de la Torre, no podía salir vestida igual. Había las otras locas eran actrices maravillosas a las que había que estudiar para ver qué loca le pongo a esta, ¿no? Porque todas las locas aquellas eran significativas y eran un uniforme. O sea, de loca no, que era un personaje de la época, pero completamente medio travestido de otras épocas, de otra historia, ¿no? Había una vestida de general napoleónico, por ejemplo, ¿no? Y había una que era muy curiosa, a la que yo decidí ponerle un traje de comunión, de mayor, y era Lili Murati. Entonces, Lili Murati era una actriz fantástica, venía de Hungría, que vino a España con un espectáculo extraordinario, también de la época de la Bauhaus, que se llamaba algo así como Sueños de Viena, ¿no? Los vieneses, ¿no? Y entonces esto era gente, imaginaos, estamos hablando de los años 30, primeros de los 40 del siglo pasado, en que se abrían flores en el escenario de las que salían señoritas vestidas, en fin, cosas bastante insólitas aquí. Entonces ella llegó siendo un personaje pues, de lujo, estupendo, ¿no? Y entonces yo la vi que de pronto, haciendo delante del espejo, viéndose con su traje, se puso a llorar. Entonces a mí, claro, me rompió el alma y dije, ¿pero qué pasa? Y dice, no, si es que no, si me veo bien, si soy yo, si no puedo estar más loca que con este traje. Pero esto me hace recordar que cuando yo llegué a España, una anécdota que luego me hace llorar aparte en mi casa, y es que cuando yo llegué a España, bajaba del tren, venían los mozos, me cogían las maletas y me las llevaban al hotel. Y la última vez que hice un espectáculo en Salamanca, bajé del tren y me dijo el mozo, ¿se deja usted la maleta, señora? Eso os da un poco la idea de lo que es un poco esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, os he hablado de la gente que admiraba. La gente que admiraba, porque hay que mirar fuera, hay un personaje importantísimo que, no sé, hay una película que la podéis buscar porque en YouTube está todo. Se llama Violetas Imperiales. Es una película de Luis Mariano y Carmen Sevilla. Es una españolada de la época en la que se cuenta la historia de Eugenia de Montijo. En esta historia, la historia de Eugenia de Montijo la hace un tal Marcel Escoffier, que es el mejor estudio de la indumentaria romántica española, la época de la crinolina, que es esa época exactamente. Y hace Marcel Escoffier. Marcel Escoffier es un poco el maestro de muchos de los diseñadores de culto italianos, como de Piero Tosi. Mucha de la gente mejor han pasado un poco por él, ¿no? Hay otra película interesantísima, que es una época tuneada, que se llama La princesa de Cleves, que es una película francesa. La película es un truño de mucho cuidado, pero el vestuario es maravilloso y merece la pena verse, ¿no? Y muchas veces tenemos que acudir a montones de cosas que nos aburren, pero que hay que ver, porque hay que aprender. Y luego, por ejemplo, pues mira, para mí es un personaje, Franca Scarsabino, forma parte de la que tengo la suerte de conocerla, y siempre que la veo la aplaudo, porque es un personaje fantástico. Y a todo el mundo les digo, si podéis tener la oportunidad de que os coja de ayudantes en una de las veces que viene, no lo dudéis. Porque yo conocí, por ejemplo, también a Danilo Donati. Pues este señor ha hecho, entre otras cosas, las películas de Fellini, por ejemplo, pues el de Camerón, o por ejemplo el Casanova. Y este hombre, este no era un diseñador de vestuario, este era un economista, y de repente pues hizo como Pascal, que aprendió las matemáticas desde la cárcel, de algún modo, ¿no? El señor que se inventaba el mundo, y a mí me pareció fascinante. Cuando estaba trabajando en Italia quería ir a verlo. Me dijeron, ten mucho cuidado porque tiene muy mal humor, no admite que a nadie le visite y que nadie le felicite ni nada. Y puede pasar cualquier cosa, pero más riesgo. Entonces fui a ver, estaban montando una cosa que luego fue una película mala, pero que era precioso el dibujo que le había hecho, que era Pinocho. Y entonces me atendió así como muy de lejos, pero luego sí, nos interesaba, estuvimos charlando. Entonces me contó, por ejemplo, que él no quiso ir a recoger un Oscar que le dieron, porque de pronto se había preferido una película americana.
Entonces no fue al Oscar que le recogieron después, se escondió, cuando vinieron a por él con la limusina, se largó por la huerta y no quiso recoger el Oscar. Bueno, el Evangelio según San Mateo. Gente de esta maravillosa, que estar con ellos era fantástico. Y por ejemplo, el Casanova, que hizo Fellini, ¿qué hace? Pues no coge solamente lo que hay en la época, se estudia la época entera y hace lo que hacía Casanova, de algún modo exagerar la realidad. Y él la exagera. Entonces, por ejemplo, hay una escena maravillosa, que si la veis, en Casanova, Fellini hacía los castings él recogía a los actores que fueran figuración, ¿no? Y hay una escena en que, la escena se llama La cena en casa de la marquesa d'Urflé. Entonces, todos los participantes de la cena son gente que Fellini ha cogido de un asilo de locos. Y entonces los ha vestido a todos de la época de etiqueta del siglo XVIII, exageradísimos, con unas pelucas monumentales, con joyas, con cosas realmente extraordinarias. Y resultan absolutamente verosímiles. Mucho más verosímiles que actores de verdad. Porque son gente de la que él solamente quiere apariencia para contar lo que él quiere contar. Luego hay dos actores que son los que actúan, los que a él le interesan, pero los demás forman parte casi, y son como personajes casi de atrezo. Pero que eso no se hace ni con maquillaje ni con máscara. Eso tiene que ser con gente que tiene cara de loca. Claro, que disfrazados parecen otra cosa, ¿no? Ese tipo de cosas es muy interesante, y Juan Buñuel también lo hace mucho en su cine. Por eso, tened en cuenta una cosa que es importante, es que aparte de todo lo que hagamos, del nivel artístico que alcancemos, hay una cosa que siempre hay que perseguir, y que es con lo que la gente se queda, que no es con lo usual y lo evidente. La gente se queda con el misterio, con todo lo que no acaba de entender, pero que le atrae. Conseguir eso ya es matrícula total. Bueno, ¿alguien quiere alguna historia más que quiera que les aclare? Es un maestro del color y de las texturas, con todas Bueno, las pues, imágenes que estáis viendo. Bueno, ese tipo de cosas son buscar. Yo me he pasado la vida buscando en todas partes. Es decir, cuando las tiendas de tejidos no tienen lo que tú quieres, vale. Cuando las tiendas de tejidos no tienen lo que tú quieres, hay que buscar en otros sitios. Yo buscaba en las tiendas de plásticos, en las tiendas que hay cosas, y de repente encontré, por ejemplo, había que hacer en Bodas de Sangre, que era una historia muy tremenda, porque claro, en la historia el director me propuso, esto es una historia troglodita, esto ocurre en una zona de cuevas. Lorca lo saca de una noticia del periódico en el que había un crimen, en el que la gente de esa zona vivía en cuevas. Entonces, claro, una gente que vive en cuevas no es la gente que vive en una casa con patio, es otra historia, ¿no? Entonces nos vamos a sentimientos muy primarios y nos vamos a que todos los trajes de esta historia están hechos con pieles. Yo me fui a una fábrica de pieles, a coger todas las pieles que estaban más rotas, más sucias, las que desechaban para tirar, y con eso hice el vestuario. Entonces, en una tienda tenía que hacer un camisón de novia para la novia, que tiene una escena importante. Entonces yo no podía usar una tela cuando todo el mundo iba vestido de piel. Las pieles no me servían para hacer un camisón. Entonces me fui a una tienda de estas de plásticos y había un material que era como esa goma que se utilizaba antes para las cosas quirúrgicas, que era como una goma amarillenta, que era como un plástico semitransparente. Entonces con eso hice el traje. Y luego, como encajes no se podían hacer ni podían poner nada de eso, lo que hice, el encaje lo hice yo con las tijeras, cortando trocitos, haciendo agujeritos. Entonces, claro, eso, quiero decirte, por supuesto, ese tipo de trabajos son complicados. La gente dice, yo esto no lo coso porque esto se me abre con no sé qué. Dice, bueno, pues ponle una tela en la costura y la tela te aguanta, ¿no? Esas soluciones las tienes que dar tú, no tienes más remedio, tienes que estar continuamente improvisando sobre la marcha. Y claro, luego ves, cuando estás en escena dices, ¿eso qué es? Pues eso es lo que te importa. O sea, lo que no sabes qué es y a la gente le intriga. Pero cuando la gente lo ve de lejos dices, sí, eso es una Rebeca de lana, vale, se acabó, no hay más discurso. Lo que interesa es cuando no sabes qué es y te interesa, porque hay un efecto diferente, pero consigues el que tú quieres, ¿no? Perdón.
A ver, Para aquí, tenemos dale el micrófono porque yo no... Es que no sé. trayectoria en la voz, no se preocupe. Tenemos dos preguntas de dos compañeras nuestras que no están aquí, que están viéndonos desde el streaming. Sí, Una de ellas es su experiencia con el perro del hortelano. bueno, mi experiencia con el perro del hortelano es muy... Vamos a ver, hay una cosa que yo quiero aclarar. Hay una cosa que quiero aclarar por encima de todo. Yo me he tenido que aprender todas las épocas, pero de memoria además. Y hay una cosa que siempre recomiendo a la gente que hace golas. Iros a la Plaza Mayor a ver la estatua de Felipe III, la que hay en el centro de la Plaza Mayor, y mirar cómo es la gola. La gola no es una cosa que se pone aquí, que es como una oblea. La gola es como los collarines cuando te tienes un accidente. La gola te descansa la nuca atrás y delante viene debajo. O sea, por la gola tiene una forma que no es plana. La gola es más grande por detrás, más corta y más pequeña por delante. Por eso. Eso hay que sabérselo y observarlo muy bien. Yo de todas las épocas que he hecho, yo creo que he hecho época a época 2 veces en mi vida. El resto me las invento. Porque en general, pues ahora digo, hablamos del perro y de todo lo demás. El perro, primero, es un verso. Segundo, es un cuento. Es una comedia. Hay que entender un poco todo esto. Entonces cuando lo lees, lo miras y dices, bueno, ¿esto en qué contexto está escrito? Esto está escrito, es una comedia de un poco de situación, es una comedia también que tiene un mensaje, es un mensaje que claro, Lope no le pone el nombre de Diana a la condesa por casualidad. Diana es un poco la Diana cazadora, es un poco un mito que luego, que eso da para mucho, claro. Y hay que hacer que sea un personaje inabordable, inasequible, un personaje misterioso, un personaje al que le atrae lo difícil, lo imposible, pues siempre, y lo consigue con una trampa. Entonces, yo claro, es una cuestión que es en verso, que es un cuento que viene un poco de alguno del Decamerón. Pues ¿por qué vamos a ir a hacer? Yo me miro lo que hay en la época de Lope. Me miro el siglo XVII y me encuentro con que el siglo XVII, toda la pintura que hay, que son toda la pintura que hay en el Prado, de las Meninas, todo esto, es muy oscuro para hacer una comedia. La corte española de esa época casi toda va de negro y de colores muy duros. Tened en cuenta que cuando casan a la infanta esta del cuadro de Velázquez, la infanta Margarita, cuando la casan con el rey de Francia, hay un tapiz que es en la isla de los paisajes que hace el acuerdo del matrimonio, y viene la corte francesa toda con pelucas, con lazos, con miles de colorines y tal, y viene la corte española toda de negro. La única que viene un poco de claro es la infanta con un traje dorado. Y dice, claro, ¿cómo hago yo una comedia de negro en este plan? No era fácil. Entonces yo empecé a buscar aquí toda la indumentaria de esa época, y la pintura de esa época es pintura de corte y pintura religiosa. Me fui a Italia. Me fui a Nápoles, que es donde se sitúa la obra, ¿no? Cuidado, se sitúa en Nápoles porque en la época en España, sobre todo en la época del teatro clásico, había comportamientos heterodoxos a nivel social y sobre todo sexual. Quiero decirte, la relación entre la condesa y un criado está totalmente prohibida. No ya el incesto, porque os voy a contar, pero esa ya estaba prohibida. Entonces todo ese tipo de cosas no podían ocurrir en Valladolid ni en Zamora, ocurrían en Nápoles. Por ejemplo, el castigo sin venganza ocurre en Mantua. En la zona de Ferisa, que es una puta que triunfa, que no se muere ni la mata a nadie ni nada, que ocurre en Sicilia. O sea, todo eso era de fuera. Entonces yo digo, bueno, esto ocurre en Nápoles, vámonos a Nápoles a ver qué hay. En Nápoles encuentro el Museo de Capodimonte. Entonces encuentro que hay una forma interesantísima de tratar lo que es el siglo XVIII, que tiene una cierta influencia turca. Entonces yo me voy ahí y luego me voy a las pinturas de Tiepolo y del Veronés. Y entonces empiezo a tirar de ahí. Y luego de todo eso hago una especie de ensalada de estilos y me invento la historia del perro de hortelano, que muchas veces cuando me invitan a una procesión siempre sale alguno, y es normal, y ya estoy acostumbrado, que me dice, mira, pero es que eso no es exactamente la época de no es, ni lo parece, ni tengo el menor interés en que lo sea. Es una época inventada
porque también se habla en verso y nadie habla en verso, y también es una fábula y una comedia, y el mundo no es ni fábula ni comedia, el mundo es real. Entonces yo me permito el lujo de inventármelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos otra vez con lo de las telas. Yo me voy a buscar, claro, hay dinero para hacerlo, a veces hay poco, bueno, yo me voy a Valencia a buscar las telas, pues como conozco, que en la época que trabajo en la moda, conozco muy bien todo el mundo textil, me voy a Valencia porque sé que en Valencia se tejen los espolines que se hacen para los trajes de la fallera, el traje popular. Entonces me veo que en hacer 1 metro de tela, a veces se tarda 1 mes, y los espolín, que es manual, que tienen 80 centímetros de ancho, imagínate esperar a hacer un traje con esto, sale carísimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo miro todas las tiendas que hay aquí y no encuentro lo que quiero. Porque claro, estoy haciendo una comedia. La gente se tiene que mover con ligereza y con soltura. Entonces, si tú le pones una cortina aquí, va a ser difícil. Entonces, claro, lo que había eran cortinas que puedes transformar en traje. Claro, entonces yo me voy, conozco una tienda en Italia que se llama Rubelli, que venden tapicerías, pero venden tapicerías ligeras. Entonces yo me voy a Rubelli y compro las telas en Rubelli. Que luego, cuando vengo a España, mi cabeza está encima de la mesa de producción, porque yo soy un pijo. Y entonces, si no hay telas en Madrid, pues sí, hay telas, pero esas no las hay en Madrid. Entonces las pide la misma casa, las vas a pagar desde allá, que no va a haber ningún problema. Bueno, pues luego esas telas todavía están en Cornejo. Porque los trajes, los trajes de esa época están hechos en el año 95, del siglo pasado, estamos en el 2020, llevan 25 años en activo. Las telas nos han deteriorado más que las que se han roto o que las han pisado, porque curiosamente esos trajes, antes de la película tuvo problemas, la película hubo que pararla por problema de producción, y los trajes antes de estrenarse la película se pusieron en 3 óperas. Porque la gente que va a Cornejo ve los trajes, te dice, lo quiero, me lo das, me lo traigo. Y es lo que ocurre. Los trajes antes de... Entonces la gente podía haber pensado que yo había copiado a los de la ópera. Hay una cosa que es fundamental y es una cosa que yo llevo luchando toda mi vida, no lo he conseguido todavía, pero a lo mejor vosotros lo conseguís. Derechos de autor. Derechos de autor. Por eso defiendo lo de quitar el nombre de figurinista, quitar el nombre de vestuarista, poner el nombre diseñador de vestuario. Que eso sí cotiza mejor, y eso tiene, hay epígrafes en los que eso entra y eso sí es cotizable, porque si no, esta profesión no existía. O sea, yo he estado durante una buena parte de mi vida, mi categoría profesional a la hora de contribuir y todo esto era pintor de fachadas, decorador de interiores. O sea, mi profesión no existe, esta profesión todavía sigue sin existir legalmente. Entonces, cada vez que vas a pedir derechos de autor y te dicen, bueno, claro, es que si va un señor y le pone una rosa al traje, pues ya, claro, es de otro sentido. Bueno, vamos a ver, si una partitura musical, que es un sonido, que es abstracto, a los 10 compases es un plagio y hay que pagar, un traje que es una cosa sólida, que tiene color, que tiene forma, vamos a dividirlo en cuadrículas. Vamos a contar por ahí, a ver. No hay legislación. Yo me he pasado horas en el pasillo de este ministerio de aquí arriba, en los pasillos, intentando conseguir algo, que alguien me hiciera caso, y está el sombrero en el pasillo, ¿qué querrá esta vez? Claro, pues sí, así, pues ahí, yo lo he conseguido. Vosotros lo tenéis que conseguir, es una de vuestras obligaciones. Que os respeten, haceros respetar. Y hacerse respetar es dar el coñazo, no hay otra. Claro, y de repente no te doy el traje si no me pagas, no hay más remedio, hay que hacer ese tipo de cosas. Fundamental, esta profesión hay que defenderla con uñas y dientes. Y hay que defender, sobre todo, tus derechos como cualquiera. Vamos a ver, cuando se pasa una película de Almodóvar en Alemania, toda la gente del equipo cobra un tanto por ciento de lo que genera eso. Un 0,2, 0,3. En Estados Unidos hay gente que vive de los derechos, que han hecho una cosa para Cantando bajo la lluvia, y cada vez que se pone Cantando bajo la lluvia, la familia de esta gente cobra un $3, $2, algo. Es derechos de autor, es fundamental. Fundamental. Vale, la segunda pregunta es estudios dentro y fuera de España de artes escénicas, o sea, de figurinista, como de diseñador.
Mira, hay montones, sí, es verdad, los hay. Ahora, el mejor, yo creo que la mejor escuela es trabajar con alguien que se trabaja. O sea, trabajar al lado de alguien. Yo todo lo que he aprendido en mi vida, lo he aprendido de que tenía gente al lado que me decía qué libro, qué me cuadro, qué música hay que oír, qué tal. Hay que estar de verdad con las antenas desplegadas. Hay que estar como el Hubble, como el telescopio que hay en toda la galaxia. Tienes que estar con las antenas desplegadas para enterarte de todo. O sea, en nuestra profesión nosotros tenemos que hacer personajes que van al fútbol, que van a conciertos de rock, que van a la ópera, que hacen... O sea, nuestra profesión es todas las profesiones. Tenemos que saber cómo vestir a un jugador de rugby, a un futbolista determinado, que a veces te atascas, tienes que hacer hasta... ¿Y cómo era la camiseta? Pues hay que sabérselo. ¿Cómo era cada camiseta, cómo son las gorras, todo. No hay más remedio. ¿Quieres que pongamos el vídeo ese? Sí, ponlo a ver. Vamos a poner un vídeo que ha traído Pedro. Luego, lo más gracioso es que en esa película, por ejemplo, claro, en el teatro se pueden hacer las cosas, pero en cine el discurso cambia a veces, ¿no? Entonces, a Pilar, que hacía la directora, decía, esta mujer la tenemos demasiado sola. Entonces, como ella tenía criadas, pero claro, las criadas eran, cuidado, que eso de mí me costó luego un disgusto, eran damas de compañía. Claro, eran damas de compañía, eran primas, eran gente, claro. Yo recuerdo que luego, esta es otra historia, cuando lo hice en teatro, pues tuve un gran problema con eso. Pero bueno, a los ocaires de las media criadas, digo, no. Lope de Vega dice, fulanita de tal, de su cámara. Las de su cámara, estas no friegan, no barren, no hacen la comida, estas son sirvientas, las que le guardan el guardarropa, o que le hacen la cama, o que le cuidan los zapatos, o los abanicos. Son gente que están con ella, pero bueno, pero no eran sus confidentes. Entonces hubo que buscar un confidente que nos inventamos. Entonces hicimos un casting de enanos. Aquí ninguno nos funcionaba. Y nos fuimos a por un enano a Inglaterra, que era portero de una discoteca. Y entonces al enano le vestíamos con los trajes, con las mismas telas de la condesa. Y iba exactamente igual, era como un bolso. Él iba siempre al lado de ella y iba vestido como ella. Bueno, entonces yo recuerdo que el primer día del rodaje, Pilar, como muy enfadada, sale la condesa, sale el enano y me llama Pilar y dice, te voy a capar. Digo, ¿qué ha pasado? Y dice, ¿por qué lleva tacones el enano? Digo, pues porque los tiene que llevar, porque él no quiere ser enano, él quiere ser alto. Y el actor dijo, sí. Claro, y luego se quiso llevar el traje como para estar de portero en una discoteca vestido de paje. Claro, en esos sentidos no tenía ni una sola palabra en todo el diálogo, pero hacía falta. Se le veía. Era como un confidente extraño, raro, ¿no? Para un personaje así de raro también. Este es el mío, ¿no? Sí. Más vale que he venido yo a solucionar esto, ¿Oís bien? Eso la mayor parte esos son dibujos muy especiales. No son corrientes. Ahora os cuento un poco la historia. Los primeros son de un tenorio que yo hice a partir del tenorio de Dalí. Meterte siempre en el pellejo de otro es lo mejor que os puede ocurrir. O sea, reinterpretar a otra persona es lo mejor, porque es lo que más aprende. A mí Dalí personalmente me parecía un tipo detestable, pero haciendo el tenorio, cuando me metí en el mundo de Dalí, me pareció una oportunidad de oro. Porque era tener que resolver en tejido lo que eran los dibujos de Dalí era muy complicado, muy difícil, sobre todo muy arriesgado, porque la gente se acordaba un poco, los dibujos estaban ahí. Y entonces había que interpretar un montón de cosas que era un reto y era muy interesante. Yo tuve que acudir, por ejemplo, los trajes de las monjas estaban hechos
con esa tela de las paredes de las obras, que es una red de plástico, en el fondo, pero que tiene suficiente textura para dar el volumen que yo quería darles. Debajo había otras telas, claro. Debajo había retores duros, bulonetas, pero encima estaban esas telas de las fachadas, pintadas. Y había que resolver cosas y no había más remedio que tirar. O hay otras cosas que están hechas, por ejemplo, con ese plástico de color naranja que se pone en las vallas de las obras también. Bueno, pues eso luego cortar en trocitos, pintado con pinturas metálicas y tal, te puede dar unos corsés y unas cosas maravillosas. Hay que acudir hay que mirar por todas partes, reutilizar todo lo que puedes de lo que tienes a mano. O sea, hay que sacar oro de las piedras, porque en las tiendas no lo hay. Porque usted, don Pedro, cuando diseña un figurín, ¿está pensando ya en qué materiales va a utilizar? ¿O No. primero piensa en figurín y luego ya lo resolverá? Vamos a ver, yo primero pienso en el personaje. Pienso en el personaje qué personaje es. Y luego cuando me pongo vamos a ver, a mí me cuesta mucho poner porque le tengo pánico a ponerme porque nunca sé lo que voy a hacer. De antemano tengo idea de cómo es el personaje, pero es muy difícil de explicar porque es algo que te va saliendo un poco por, primero, el tiempo apremia. O sea, a mí la suerte que hay, por ejemplo, la diferencia entre el cine y el teatro es que en el teatro tienes mucho más tiempo para hacer las cosas. Te dicen, oye, para el año que viene quiero tal cosa, o para dentro de 3 meses, o 4, o 2. En el cine es para mañana. Y eso es más complicado. Entonces, de pronto empiezas a darle vueltas, tenés la función, más o menos tienes una idea, y empiezas a dar vueltas. Y tienes los papeles en blanco en la mesa, con los pinceles, con todo preparado. Y voy a tomar un café, que es un poco tarde, os voy a comprar el periódico. Y cuando ya ves que te quedan una semana y pico para entregarlo, te pones y te estás 24 horas seguidas y empiezas a rellenar las papeleras de dibujos rotos. Y así, es así. Y luego ya empiezas a decir, bueno, y luego sigues mejorando y mejorando y reinterpretando. Y cuando lo has entregado, te arrepientes y te volvería a empezar otra vez, ya no puedes. Pero eso es lo que ocurre siempre. O sea, yo cuando veo a alguien que está como encantado de conocerse y que le parece estupendo lo que hace, dije, mal asunto. Mal asunto porque eso nunca es bueno. Que todo es mejorable siempre. Yo muchas veces ha habido funciones que me da rabia de cómo han salido y las he vuelto a dibujar y me las he quedado yo, claro. Pues es algo que, bueno, es una especie de manía que te queda ya y no hay más remedio. Pero bueno, eso era muy interesante. Eso en Los Ángeles que habéis visto, es que me pidieron hacer un trabajo sobre Zurbarán. Entonces a mí me tocaban los ángeles turiferarios. Y yo dije, claro, los ángeles turiferarios son estupendos, pero a mí de lo único que podía rescatar era el color. Y fue una experiencia tremenda, porque al final Los Ángeles, a mí me pidieron ser comisario de esa exposición. Entonces la idea era que una serie de diseñadores, sobre todo gente de la moda, hicieran trajes inspirados en Zurbarán y luego que unos maniquís los pasaran en un sitio. Yo al principio era comisario, yo le dije, a mí lo que me interesaría es que estos trajes, las maniquís, la moda sí, pero las santas, vamos a ver, yo creo que es mucho mejor bailarines. Y yo propuse eso lo hiciera Cristina Hoyos, y hacerlo en el patio del Alcázar de Sevilla, con todos los caminos de agua que había en el patio, llenarlos de lamparillas, de incienso y de velas, todo. Y en medio pasar los trajes, que sería lo ideal, con la música barroca de la época, ¿no? Bueno, pues resultó que la propuesta que yo hice fue que no, yo había propuesto a Cristina Hoyos, pero es que Cristina Hoyos había salido en las listas del PSOE de Andalucía y como en ese momento el ayuntamiento era del PP, que era el que pagaba, no podía ser. Entonces yo directamente les mandé a tomar por saco y me fui. Y ellos lo resolvieron de otra manera. Y claro, luego después resultó que esos trajes que no eran para bailar, eran para desfilar.
Y entonces de repente abrieron los trajes, le sacaron unos brazos con libros rojos, con unas castañuelas, y yo me cagué en sus muertos. Siento decirlo, pero era así. Y entonces, bueno, pero esas cosas pasan, de vez en cuando ocurren. Cosas que te sientes traicionado por una historia y entonces la desechas, ¿no? Yo tenía otra pregunta. A ver. Oye, las chicas todas preguntan, los chicos no os veo a ninguno que no sé qué pasa, y siempre pasa, siempre que las mujeres os van a comer por los pies, como digo yo. A ver. A ver. Has dicho que concerías el personaje como todos a primero te planteabas el Sí. personaje, ¿no? Y luego ya ibas confeccionando, digamos, el diseño del usuario, ¿no? También tenemos entendidos que muchas veces abordas lo que es la caracterización, ¿no? Al concebir un personaje en todo su ser, ¿cómo, digamos, tú diseñas el diseño de caracterización? Si has dicho que muchas veces tus diseños del usuario eran como atemporales. Sí, vamos a ver, lo de la temporalidad para mí es una cosa que es un mantra que sigo defendiendo y defenderé siempre. Vamos a ver, lo temporal no tiene por qué ser ni antiguo ni moderno, es una cosa que sirve para cualquier época. Quiero decirte, yo ahora mismo estoy viendo montones de cosas que me chirrían, porque, vamos a ver, tú puedes hacer a un Edipo con una gabardina, o un personaje, lo hace Pasolini, lo hace en un momento dado, en el Edipo saca un personaje que es un ciego, que va con un lazarillo, que lo lleva cogido del hombro y que es un ciego simplemente que se sienta en una escalinata de una iglesia a pedir. Y puede ser perfectamente Edipo, ¿por qué no? Ahora, lo que ocurre es que cuando esa indumentaria, que en ese caso ahí sirve, va muy bien, en otros no. Y por ejemplo, si tienes que hacer, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos visuales, una historia que es una ópera del siglo XV, con música del siglo XV, en las que están haciendo un homenaje a los dioses del sol, más o menos. Bueno, entonces sale la música y cuentas, lees los títulos que están diciendo, ahora mismo aparecen por el horizonte con el sol, aparecen los dioses, entonces tú ves salir al escenario y dices, vale, yo no me lo creo, porque estamos dando una imagen que está en contraposición con el texto. O sea, cuando la imagen se contrapone al texto, no funciona. O sea, o cambias el texto o cambias la imagen. Como el texto no puedes, pues tienes que cambiar la imagen. Quiero decirte, la gente que se está sentada en el patio de butacas ve y percibe cosas. Y si lo que percibe y lo que ve es distinto, simplemente, o sea, no va a decir, estupendo, que qué moderno. No es que sea moderno, es que hay un encontronazo entre una cosa y la otra. Hay que buscar una historia que se puede hacer perfectamente. Eso lo ha hecho 1000 veces la Jura de los Baus. Y lo han hecho muy bien, lo han hecho maravilloso, lo han hecho con globos, y se puede hacer con cosas baratas. Ya hace poco tuve que hacer una historia de estas y lo hice con las mantas estas de los refugiados que son doradas, que en el fondo son para el calor o para el frío. Pues se puede hacer, si hay que buscar simplemente, y hay cosas que funcionan. Por ejemplo, el otro día también seguimos con la ópera. Hay una tetralogía de Wagner, y vamos a ver, la tetralogía trata de... es un poco el Olimpo de los países nórdicos, ¿no? Entonces, yo he visto una versión estupenda que hacía Patrick Chéreau, en que de repente los dioses eran como los banqueros. Y me parece bien, porque no, van vestidos como los banqueros, como los grandes prepotentes, con sus chisteras y con sus pieles. Pero si ahora tú me le pones a ese señor, que es el señor con una gabardina y un sombrerito, y la tradición es que salía con unos cuernos de metálicos, una coraza y una piel de carnero, vale, eso ya no porque está pasado. Pero es que esto, a la tercera vez que lo ves, dices, ya lo he visto 2 veces antes, ya una más, ¿no? Hay que estudiar un poquito más, ¿no? No puede ser la gente vestida, la gente que lo defiende, quiero deciros, mi discurso es mi discurso. No, puede haber otros totalmente contrapuestos a tope y que lleven razón, ¿por qué no? Pero es el mío.
Yo digo, yo lo que veo y que no conecta el texto con el diálogo no me lo creo. O sea, yo, todo el mundo vestido del Corte Inglés con corbata, traje negro, pues me parece bien, pero se convierte en otra cosa. El espectáculo se convierte en otra historia. No es Calderón, ni es Lope, ni es nada. Es, porque puedes tener un traje del Corte Inglés, pero píntalo, atrézalo, piñelo, rómpelo, ponle un plástico encima, algo se puede hacer. Quiero decir, eso es lo de la temporalidad, es sacar las cosas de contexto, del contexto real, y llevarlas a otro, o sea, hacer que una imagen sea válida. Por ejemplo, que puedas hacer una Electra y que de repente, yo lo voy a hacer hace poco, y que la Electra no tiene por qué ir vestida de griega como tal. No, es una mujer que está desterrada del Palacio Real y está viviendo a las afueras del Teatro Real, casada con un campesino, y es una campesina. Pero tú tienes no la puedes vestir como las demás campesinas, porque es una princesa. Entonces, como tienes hora y media para contar eso, no puedes vestirla como las demás porque tienes que explicar que aparte de todo es una princesa. ¿Cómo vistes a la princesa? Pues con trozos de tela rota que hacen un traje especial, que es perfectamente compatible con ser campesina. Y yo lo que hice fue comprar la tela esa el punto jamonero, cortarlo en tiras, hacer las tiras, ponerlas encima de un retor finito y coserlas dejando los bordes fuera. Eso de lejos parecía un poco un plisado de los griegos, pero roto, viejo. Pero hay que buscarse la vida, porque luego teñirlo, pintarlo, aterrizarlo. Eso sí, a mí eso me daba la temporalidad. Porque de repente los soldados griegos, iban vestidos con unas mallas negras, con botas de estas llenas de villas y con cinturones un poco de los bomberos y cascos de motorista. Pues, y quedaban muy bien. Para mí eso es un poco la temporalidad, que mezclar elementos antiguos, elementos modernos, elementos que te den la imagen del guerrero o de la princesa sin tener que acudir y que vale exactamente igual para cualquier época. Por allí. Bueno, pues tirando para casa, Pedro, en todos tus diseños, tú dices que siempre has sido vestuario, se te conoce como diseñador de vestuario, sí. Pero todos tus diseños alargan la figura al diseño de caracterización. Claro. Lo concibes como un todo. Sí, es parte también de tu diseño, sí. Cómo lo trabajas, Sí. porque es que hay tan pocos diseñadores de caracterización que el hecho de que tú, vamos a ver, como tú, ha habido muchos, y perdóname y con eso termino, entienden la figura del diseño del figurín como un todo, no como partes, porque si no se pega. es un personaje. Efectivamente. Y te cuento una cosa, mira, yo he tenido siempre problemas con eso, porque por ejemplo, en América hay una cosa que son muy prácticos. Entonces hay una cosa, en todos los espectáculos, hay una cosa que se llama dirección de arte. La dirección de arte aquí en España es la gente que hace decorados. Entonces el director de arte es una persona que se ocupa que todo lo que hay que tiene que ver con el arte tenga una lógica y tenga un punto de común entre una cosa y otra, entre el decorado, las pelucas, los trajes, todo eso. La verdad que coordina de alguna forma. Aquí, ¿qué ocurre? Ahí os cuento una cosa personal. Yo, por ejemplo, cuando hago Goya en Burdeos, hay un personaje que tiene que ser la duquesa de Alba, que yo copio el traje tal cual lo veo, y entonces yo quiero la peluca. Entonces me contacto con un peluquero, que es un señor ya muy mayor, que estaba retirado, que conseguí sacarle del retiro y que me hacía la peluca. Entonces resulta que este señor está haciendo la peluca y a los 2 días veo que a este señor le han despedido y no hace la peluca. Y digo, ¿por qué? Y me dicen, presupuesto. Pero no te preocupes porque fulanita de tal te la va a hacer exactamente igual y desde luego entra en presupuesto. Vale. ¿Cuándo veo la peluca? Vale. Espero, me llega la semana, 2 días antes del rodaje, ¿dónde está la peluca? No, mañana te la traen. Me la traen, la veo, entonces llamo a la gente de producción y digo, esto no es lo que yo he pedido. Yo he pedido la peluca que es la que yo he dibujado, la que yo he dicho cómo la quiero,
la quiero con el pelo suelto, grande, esponjoso, grande. Y lo que me habéis traído es la peluca de Regina dos Santos, que era una bailarina brasileña. Y dice, no, pues bueno. Entonces, yo, claro, esa duquesa de Alba es una impostora, claro, es una impostora que se ha disfrazado. La duquesa parece la duquesa de Alba, pero no es la duquesa de Alba que yo quiero. Pues entonces me dicen, no te preocupes, a ti ya te darán tu Goya. Qué fuerte. Esa es la explicación que te dan. Entonces dices, mira, mi Goya me importa 3 pepinos. Lo que yo quiero es que eso sea creíble. Y si eso no es creíble, el traje que yo hago tampoco es creíble, porque no lo es el personaje. Entonces yo me ocupo de que todo eso tenga, claro, porque es que una peluca, una historia de estas, tened en cuenta además que el espectáculo, en el escenario no, en el escenario se ven las películas, las historias completas, pero en el cine, que casi todos los planos son planos medios, en que se ven sobre todo las cabezas y el traje. Si la cabeza no funciona, el traje tampoco, por muy acertado que esté. Y al revés, hay veces que una buena caracterización te salva un traje. Pero eso es así, aquí está totalmente diferenciado. O sea, yo no puedo intervenir o sea, puedo intervenir y de que eso te escuchan. Entonces, la mayor parte de las veces, no solamente no me ponen ninguna traba, sino que me piden incluso más y me lo aceptan. Pero hay veces que no. Hay veces que te dicen, no, yo soy el responsable de la peluquería y si yo no puedo hacer esto, me voy, pues vete. Claro, claro. Es que la gente quiere su protagonismo y aquí el protagonismo no es de nadie. El protagonismo es el conjunto de todo. O sea, o el personaje es lo que tiene que ser, o nadie va a decir qué peluca más bonita, qué traje más feo. No. El mensaje que nos han transmitido durante toda la semana es que hay que remar todos a una, o sea, para que... Claro, eso es lo lógico. No una lucha de egos que, como ya has dicho, no sirve. Lógico. Por eso, hombre, en teatro lo ideal es poder hacer escenografía y vestuario y todo ese tipo de cosas, porque la escenografía siempre es un espacio de referencia que viene muy bien, pero realmente quien termina nuestro trabajo son los iluminadores. Que hablábamos de eso, pero si un iluminador te pone una luz equivocada, se carga todo. O sea, hay que ser muy amigos de los iluminadores. Porque son los que nos salvan, en general, los que nos salvan nuestro trabajo. Nos lo potencian o nos lo arruinan, seguro. O sea, es que el trabajo este es un trabajo común de todos, el que todos tienen que participar en todo. Yo muchas veces, antes de hacer una historia de estas, hablo con todo el equipo, hablo con el iluminador y le digo, mira, yo tengo esto, te viene mejor, de acuerdo también con el director y tal, ¿cómo te viene mejor a ti para esto, que yo suba el color o que lo baje, no te preocupes? Los iluminadores suelen ser mucho más colaboradores, en general, que los de maquillaje y peluquería. Porque claro, porque saben que el resultado total, ellos si el tuyo funciona, el de ellos también. Y también te da mucha rabia cuando has hecho un trabajo que eso no es culpa de los iluminadores, suele ser culpa de los directores, que de repente el director te esconde el trabajo. Y aquí quítame la luz y te has cargado días y días de preparación de una cosa que no se ve. Tú sabes que está, pero no se ve. Y luego se ve, cuando salen a saludar y dice, anda. Qué bonito. ¿Ha habido veces que has tenido que sacrificar algún traje o algún diseño o alguna peluca en pro del espectáculo, del hecho escénico o del capricho del actor? ¿Que has tenido que quitar algún traje o alguna peluca? ¿Que si he tenido que? Quitarlo. Continuamente. Continuamente cambiarlas por otras y decir el sitio y dónde. Y sobre todo ahí te ayuda mucho los actores. Un día también tuve un conflicto cuando había una actriz curiosa que de repente tenía la manía de que tenía la frente fea. Tenía una frente fantástica, era guapísima, pero tenía la manía de que tenía la frente fea. Entonces ella siempre llevaba flequillos, llevaba cosas. Y estábamos haciendo Las amistades peligrosas y de repente ella tenía que llevar una peluca de esas de la época, que le habían hecho la peluca, estaba bien. Entonces la peluca tenía un piquito aquí en la frente, pero que era atrás, claro. Entonces le ponían la peluca, entonces ella iba detrás de escena, se tiraba de la peluca para abajo. Ella no se daba cuenta que por adelante bajaba, pero por atrás subía.
Entonces, salía a escena y era un personaje de risa, porque al celular parecía una gallina desplumada atrás. Claro. Pero ese tipo de cosas son pues, manías que encuentras y que luego cuando se lo haces ver ya se calman, ¿no? Pero pasa muy a menudo, muy a menudo. Y casi siempre cuando corriges, como sueles corregir, claro, lo importante es que el actor se encuentre bien. El actor se tiene que encontrar bien, si no se encuentra bien, te lo discutirá hasta el final. A ver. Grita, ¿eh? Grito. Sí. Te voy a tutear, Pedro, hijo. Mi pregunta es, a ver, entiendo toda la parte de desarrollar la idea, elaborar el personaje, pensar en cómo debe ser su personaje para que sea como tiene que ser. Me pregunto o pienso que una persona sola no puede hacer todo esto y luego encima coser todos los trajes, porque a lo mejor te ha tocado coser 80 trajes. Sí. Tienes tu equipo de trabajo para que esa idea que tú has tenido, ese diseño que tú has hecho, se lleve a lo material, a lo tangible, a lo que se da. Esta pregunta. ¿Y dónde trabajáis todo esto? ¿Con qué talleres? Y Sí, eso? vamos a ver, ahí continuamente hay que diversificar en este tipo de cosas, porque primero, el 80% de los trabajos que haces, tú puedes hacer a lo mejor a veces un 50% de cosas nuevas diseñadas por ti. Pero luego para guardar el presupuesto hay que hacer un montón de cosas que son de stock. Entonces lo que tienes que pedir es que si el stock tú lo puedes modificar de forma que puedas adaptarlo a lo que has hecho nuevo. En general te dejan, pero hay veces que me ha ocurrido alguna vez que no he podido modificar el stock y he tenido que adaptar el diseño. No hay más remedio. Lo que tienes que conseguir es a veces tienes que sacrificar una especie de idea tuya que te parece estupenda, pero en función de un poco la uniformidad del espectáculo. Porque cuando la gente ve una función, nadie sabe qué es de uno y qué es de otro. La gente ve un poco la totalidad de la propuesta. Entonces, si nadie va a decir qué bonito el stock, qué maravilla el original, no lo dicen, porque no se ve. Nadie sabe exactamente quién hace qué. Entonces hay que diversificar continuamente. Y luego además hay montones, porque ahora mismo, por ejemplo, a mí me encantaba los talleres en Italia o en Alemania que tienen de todo. En el mismo taller que te hacen el vestuario, te hacen los sombreros, te hacen las joyas, te hacen la zapatería, hacen las pelucas, hacen todo. Y aquí en cambio pues tienes que ir a todas tienes que contar con 10 o 15 talleres diferentes, y por eso hay que vigilarlos todos los días. Porque luego te encuentras con los resultados. Y si los resultados no son los que tú querías y no has ido a vigilarlo, te aguantas con lo que hay. Y luego también hay otra historia con la que hay que... es que hay veces que la gente, que a veces... A mí me ha ocurrido y ahora ya creo que ocurre menos, pero ocurre, gente que te ofrece comisiones. Pues si haces esto en mi taller, te doy el 20%. Por ejemplo. Sucede, más a menudo de lo que nos gustaría, sucede. Entonces, yo por ejemplo digo, mira, ese 20% que me vas a dar a mí, pónmelo en lo que yo te he pedido. Porque si resulta que no me gusta lo que has hecho, y cómo defiendo yo delante del lector que me diga que esto qué es, cómo le defiendo yo cuando tú me has pagado por eso, ¿no? Pues sucede, sucede. Ahí, por ahí. Primero, yo soy el primer chico que pregunta. Darte primero, Pedro, las gracias por estar aquí. Si hay dos personas que admiro en el mundo, una fue Carlos Kicinowski y otra eres tú. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué sientes al saber que tu trabajo no solamente está sobre los escenarios a nivel nacional o internacional, sino que tu obra a día de hoy se custodia en el Museo Nacional del Teatro, con lo cual tu nombre va a pasar a la historia como una de las personalidades más importantes del teatro español del siglo XX? Y en la Biblioteca Nacional, que nos acabo de donar 2.500 dibujos. Vamos a ver,
en el Museo de la Historia de Madrid se ha dado también otros 700, vamos a ver. Nuestra obligación, o sea, yo me he formado en las bibliotecas. Yo he aprendido muchísimas cosas en las bibliotecas, por lo tanto me parece que lo mejor que podía hacer es dejarlo al alcance de la gente que quiera ver. Y están ahí, están ahí. Ahora que ya no hago nada de esto, ahora voy a hacer una cosa que es muy curiosa, que es, me he pedido, vamos a hacer una instalación en el Matadero sobre las artes manuales del teatro. De las artes manuales del teatro, o sea, todo lo que se hace a mano en el teatro. Todo lo que, por ejemplo, la peluquería, el maquillaje, la construcción del vestuario, las máquinas de humo, todo ese tipo de cosas. Y entonces estoy preparando una historia de esas que puede ser muy bonito. Y al final de toda la historia es una pequeña representación donde hay telones, hay luces, y hay bailarines, actores vestidos que hacen una pantomima de una cosa. Y antes ha habido que pasar por todo lo que son las máquinas que hacen ruido, las máquinas que hacen humo. Por ejemplo, estoy haciendo, como se puede hacer, he cogido montones de patrones de teatro, de trajes, de plástico de colores colgados del techo que hacen como un móvil gigante, que queda muy bonito. O zapatos, zapatillas, botas, todo colgado también del techo, como una instalación móvil, cosas de ese tipo que puede ser muy interesante. A mí eso ahora me apetece más. Y sobre todo ver los almacenes de las cosas, que a mí lo que más me pone es en un almacén donde hay cosas que puedes jugar con ellas. En el fondo, tiene mucho de juego este trabajo. Por eso es tan apasionante, por eso vosotros todavía no sabéis por qué os gusta, pero lo descubriréis con el tiempo. Más. Si te acercas mejor. ¿Cómo? Quería saber en qué momento estás con el escenógrafo, ¿sí? Si va antes o señalar a la par el diseño de la escenografía con el diseño del figurinismo, o realmente hay que esperar a que la escenografía esté terminada para que tú puedas comenzar tu trabajo. Sí, que si trabajas a la vez que el escenógrafo. Sí, es absolutamente necesario. Yo tengo que saber en qué espacio se va a mover la gente. Es un trabajo en común, importante, que hay que estar en permanente comunicación todos los equipos. Yo tengo que saber en qué momento, yo no puedo arriesgarme a que un traje no quepa por una puerta o se enganche con un clavo en la pared. Cosas de ese tipo, o qué voy a poner en el suelo si hay personajes que tienen que tirarse al suelo, cosas de ese tipo, ¿no? Eso es fundamental. O alguien que tiene que trepar por una estructura en la pared, eso hay que saberlo siempre, hay que tenerlo muy claro. Y hay una ayuda mutua, o sea, yo tengo que saber en qué tela, qué tejido tengo que usar para que un personaje pueda trepar y no le pase nada al traje. Porque de repente pasan cosas como que de pronto te encuentras con que te han pedido los trajes de lujo fantástico para llegar en un escenario, ¿no? No te llegas al escenario, han quitado los muebles porque no van, entonces tú resulta que esta gente que tú has hecho con unos trajes de seda sobrenatural se tiene que sentar en un suelo que está mojado. Y entonces dices, a ver, ¿quién es el responsable de esto? Porque claro, cuando la gente se levanta del suelo mojado, los trajes están llenos de manchas, de agua, claro, pero de manchas. Y eso hace feo. De ese tipo de cosas hay que defenderlas. Y digo, ponles un taburete porque si no yo quito mi nombre del espectáculo. Claro. Que hay que defenderse por todas partes. Dime. Yo en mi desconocimiento un poco sobre vestuario, la verdad, porque no conozco mucho, no lo conozco, en general yo soy de producción, pero lo veo como algo que es desde hace muchos años y que es como muy antiguo. Y quería saber un poco cuáles van a ser las nuevas tendencias, o hacia dónde va a tirar, cuál va a ser la innovación. ¿Tú qué opinas o qué piensas o qué sabes por ahí? Mira, yo pienso que cada época tiene su forma de contar las cosas, igual que es ahí en todo. Lo que ocurre es que hay momentos en que, hay épocas en que las cosas no tienen que ver tanto con lo que sucede en ese momento y tienen más que ver con la temporalidad. Por ejemplo, vuelvo a referirme otra vez a la historia de la Bauhaus.
Por ejemplo, las sillas que hace la Bauhaus, o algunos, por ejemplo, en diseño de vestuario, por ejemplo, están los ballets de Schlemmer, más moderno no puede ser, más futurista no puede ser, está eso en los años 20 del siglo pasado. En cambio, todas las cosas que hay hechas de los 60, de los 50 y tal, están más antiguas 1000 veces que eso. Entonces hay que saber exactamente, volvemos otra vez eso, la temporalidad, que lo atemporal siempre está bien. O sea, la belleza nunca pasa de moda. O sea, ¿por qué gustan las esculturas griegas? ¿Por qué gusta eso? Pues por la armonía que hay. Y luego pasa lo mismo con la Bauhaus. Y eso casi siempre te das cuenta que lo importante, lo que deja de funcionar es lo que es excesivo. Yo casi siempre, me ha costado, pero en la última parte de casi todo lo que he hecho, mi obsesión era quitar lo que sobra. Quitar lo que sobra es difícil, pero la mayor parte de las veces te das cuenta cuando analizas el trabajo. Yo ahora no he querido mirar para atrás porque hubiera quitado casi todo, pero cuanto más prescindes de las cosas te das cuenta que ganan en presencia, ganan en entidad, y esa es la clave, no hay otra. En esta época las personas seguimos teniendo cabeza, piernas y brazos. Entonces, hagas lo que hagas, no puedes prescindir de eso. No puedes meter a una persona en un tubo. Es decirte, con eso con lo que hay que jugar siempre. Lo que pasa es que hay que jugar, que hay que ir realmente a ese tipo de... a buscar digamos, lo que es la esencia, lo que es el andamiaje, el cimiento de los personajes. Y prescindir casi siempre de lo que no es necesario. Todo lo que no se utiliza no es necesario. Fuera. Y a mí me consideran barroco, o sea que... Y me hace mucha gracia porque yo me considero un especialista en época. Mentira. Jamás he hecho una época. He hecho un par de veces o tres. He hecho una época tal cual. Siempre me las he inventado porque hacer época de verdad es muy caro. Se puede y es maravilloso. O sea, hacer Barry Lyndon, por ejemplo, está hecho maravilloso. Claro, ¿qué ocurre? Hay que tener un dineral para hacer la edad de la inocencia, es otra maravilla. Pero es que hay que tener un presupuesto para fabricar las telas, para fabricar todo ese tipo de cosas y luego hacerlo, claro, eso es una gozada. Pero si no lo tienes, hay que inventarse algo que sea creíble y que se aproxime, claro. Y en esta cosa de Goya Burdeos, mira, a mí lo que mejor, más que ningún premio, lo que me gustó es que Storaro me felicitó. Y que te felicite Storaro es como, bueno, es la leche, porque Storaro es el que ha hecho todo el cine más interesante, ¿no? Y de repente, ¿qué ocurría? Por ejemplo, esa escena que estáis viendo ahora estaba iluminada con velas ficticias. Había luz debajo del suelo. Entonces él simulaba la luz de las velas, porque claro, lo que habéis visto en el Barry Lyndon también era todo el vestuario de velas. Y ese, por ejemplo, es un personaje, el personaje que baila, ese sí que está copiado tal cual de la época, del traje del bolero de la época. Y esos trajes también los hice tal cual como en el cuadro. Tuve que buscar las telas, en fin, eso fue... Ahí sí hice mucho, ahí sí que había mucho tal cual de época. Ahí me lo pasé muy bien realmente, interpretando un poco lo de los cuadros de Goya. Pero veis la peluquería, yo no puedo consentir que una peluca se vea el nacimiento del pelo del actor, no puede ser. Las pelucas estaban para algo. Mi problema fue con la peluquería, luego la peluquería también tuvo su Goya, fantástico, me alegro y les aplaudo, pero a mí para mí era un problema. Y luego, claro, pues tienes que buscar gente que te haga los adornos, que te haga todo, y claro, y tienes que ser gente especial. Yo, por ejemplo, las redecillas de los goyescos, ya no hay nadie. ¿Dónde hay redecillas de estas? Pues en Valencia, porque en Valencia es el traje popular valenciano todavía, siguen usando las... Entonces te vas a la fábrica de Valencia y les encargas un tipo de redecilla, que no es madroñera, yo he tenido siempre ese mantra y siempre lo defiendo. Si buscáis en los cuadros de Goya, eso que la gente llama lo goyesco, buscarme un madroño en un cuadro de Goya, a ver si lo encontráis. Los odiaba.
Goya nunca pintaba, por ejemplo, cuando me tuve que documentar mucho para la historia esta, por ejemplo, él evitaba pintar manos siempre que podía, evitaba pintar abanicos abiertos, los madroños los odiaba. Y no sé si habrá alguno, yo realmente reto a buscar madroños. En cambio, lo goyesco son madroñeras, que había. En otros cuadros de otros pintores contemporáneos hay un montón, pero él los evitaba. Hay un montón de cosas de este tipo que se convierten, eso que hablábamos de la temporalidad, eso que hablamos también de lo del misterio en este tipo de cosas. De pronto, por ejemplo, ¿qué ocurre con las cosas de Goya que pasan, aparte del estilo y los retratos y todo esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que luego gente lo sigue usando. Esa transparencia que hace Goya de los trajes de la época, en algunos de los retratos, en que hay un color debajo de un encaje negro. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Eso de repente genera un misterio. ¿Qué hay debajo? ¿Por qué? ¿Cómo es? Eso es lo que lleva que luego, por ejemplo, con gente como Valenciaga, con un montón de muestras y tal, hayan intentado y han copiado eso. Claro, pues hay que llegar un poco a lo que es el origen de ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando buscaba las telas de lo del perro del hortelano, decía, vamos a ver, primero, ¿dónde se va a rodar? Se va a rodar en un palacio que está lleno de azulejos azules. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con los azules en esta historia. Entonces el único traje azul que yo uso ahí se hace fuera en un jardín en el que hay una pared que es el mismo azul que el traje. Pero ahí funciona, en cambio en los interiores no. ¿Qué hay que hacer? Destacar. Hay que poner colores dorados, rojos, grises, violetas. Por ejemplo, ¿qué haces para diferenciar a los criados que también van bien vestidos? Pues coges y los criados van vestidos de los colores de la pared. Pertenecen un poco al mobiliario, al atrezo. Van de rojo, blanco y amarillo. No, azul, blanco y amarillo. Que son los colores de la cerámica. Pues así, poquito a poco, se va haciendo todo eso. Pero es un trabajo fascinante. Sobre todo, es un trabajo, para mí el trabajo más interesante es el de la búsqueda. Y yo, hay otra cosa que yo he tratado de utilizar siempre en toda mi historia, es el riesgo. A mí si no hay riesgo no me interesa, no me importa. O sea, yo o puedo inventar, o puedo arriesgar algo, que siempre es complicado, o a mí la seguridad nunca me ha interesado, nada, me aburre. Copiar es muy fácil. Bueno, podríamos seguir aquí días escuchándole porque la verdad que siempre aprendemos, pero me gustaría darle las gracias por la generosidad que ha tenido y despedirle con un aplauso.